Tengo una conocida que cada primavera compra plantines, petunias, caléndulas, cinerarias. Gasta dinero, gasta fines de semana, los planta y para septiembre todo eso se muere y hay que empezar de nuevo. Año tras año lo mismo. Pero su vecina, una jubilada que ya casi no cava, cada verano sale y simplemente corta flores para un jarrón, de junio a octubre, porque hace 20 años plantó las plantas correctas, las que vuelven solas. Hoy les voy a contar sobre 15 de esas plantas. Se llaman perennes. Las plantas una vez y ellas viven, pasan el invierno, en primavera vuelven a salir, florecen, vuelven a invernar, y así por 20 años, sin que usted haga nada. De cada una les diré a qué altura crece, de qué color es, en qué clima sobrevive el invierno, y lo más importante, qué hay que hacer exactamente con ella, y qué no hay que hacer. Porque con las perennes el error principal son las acciones de más, no su ausencia. Un detalle más antes de empezar. Las perennes no son solo plantar y olvidarse. Los primeros 1 o 2 años se establecen, desarrollan su sistema de raíces. Durante ese tiempo, la floración puede ser modesta, pero a partir del tercer año todo cambia. El arbusto entra en plena fuerza, y ahí es cuando uno entiende para qué valió la pena todo esto. Y al final, un truco que yo mismo uso. Simple, casi tonto, pero realmente prolonga la floración de la mayoría de estas plantas entre 3 y 4 semanas. Quédense hasta el final. Empecemos con la equinacia. Esta es probablemente la perenne más reconocible del mundo. Una flor rosada con un centro oscuro y abultado que parece un erizo espinoso. De ahí viene su nombre. La palabra griega equinos significa erizo. La altura del arbusto va de 60 a 120 centímetros, según la variedad. Florece desde julio y con buenos cuidados hasta octubre. Las zonas de rusticidad van de la 3 a la 9, es decir, crece tanto en Siberia como en climas más cálidos. La equinacia es originaria de las praderas norteamericanas. Allí en verano hay 40 grados de calor, en invierno menos 25, y ningún riego excepto la lluvia. Por eso se siente tan bien en nuestros jardines. Está genéticamente adaptada a que nadie la cuide. En un arbusto adulto normalmente hay abiertas al mismo tiempo entre 10 y 25 flores, lo cual es hermoso. Pero lo importante es otra cosa. Cada flor se mantiene fresca de 10 a 14 días, así que la floración avanza en oleadas, sin detenerse. El cuidado es simple. Lugar soleado, tierra con buen drenaje, en época de calor riego una vez por semana. Y esto es importante. Cuando la flor termina de florecer y los pétalos caen, corte la cabeza floral. La planta vuelve a sacar brotes. Deje algunas para el otoño. Los pájaros se alimentan de las semillas en invierno. La segunda es el phlox de jardín. Si quiere aroma en el jardín, esta es la planta. El phlox florece de julio a septiembre, y cuando uno camina cerca del cantero en una tarde tranquila, el perfume se siente a varios metros de distancia. La altura va de 60 a 120 centímetros. Las zonas van de la 4 a la 8. De las 65 especies de phlox que existen en la naturaleza, 64 son plantas de América del Norte. Una especie es de Siberia. Cuando los phlox llegaron por primera vez a Europa en el siglo XVIII, su popularidad creció tan rápido que en 3 siglos los criadores desarrollaron 1500 variedades. Eso es más que la mayoría de las plantas ornamentales. Ahora, sobre el error principal que se comete con el phlox. No se los divide. El arbusto crece durante varios años, se expande, y de pronto la floración se debilita, las inflorescencias se vuelven más pequeñas, y el centro del arbusto empieza a vaciarse. Esto no es una enfermedad ni falta de nutrientes. Significa que es momento de dividir el arbusto. Cada 4 o 5 años desentiérrelo, divídalo en partes y replántelo. Después de esto, el phlox vuelve a florecer como el primer año. La segunda cosa que muchas veces se pasa por alto, al phlox le encanta la humedad. No encharcamiento, pero sí riego regular durante el verano caluroso es indispensable. En sequía las inflorescencias se hacen más pequeñas, y ninguna división va a solucionar eso. Riegue, cubra la base con una capa de turba o corteza, y el problema queda resuelto. La tercera es la lavanda. La lavanda muchas veces se considera algo del sur, inalcanzable para nosotros. En realidad, la lavanda inglesa, Lavandula angustifolia, sobrevive el invierno en zonas de la 5 a la 8, y algunas variedades incluso en la zona 4 con buena protección. Se cultiva desde hace mucho tiempo y con éxito en climas templados fríos. La altura va de 30 a 60 centímetros. Florece entre junio y agosto. Tiene hojas plateadas y espigas de flores violeta azuladas. La palabra lavanda viene del latín lavare, que significa lavar. En la antigua Roma la añadían al agua del baño. Esto no es una historia de marketing.
Es la historia real de una planta que se usó durante 2000 años antes de aparecer en los estantes de cosmética. Ahora, sobre la condición principal sin la cual la lavanda no sobrevive: el drenaje. Si las raíces quedan en tierra húmeda, se pudren. Si no es en la primavera, será para el próximo invierno. Plántela en un montículo ligeramente elevado. Agregue al hoyo arena gruesa o grava fina. Después de la floración, recórtela un tercio. Eso la hace crecer más densa. En las regiones frías, cúbrala con ramas de coníferas para el invierno. Sin estas dos cosas, buen drenaje y poda, es difícil mantener la lavanda. Con ellas, vive y pasa el invierno sin problema. La cuarta es la nepeta. La nepeta se puede confundir fácilmente con la lavanda. Tiene el mismo tono gris azulado y las mismas espigas verticales, pero es más resistente y más tolerante al frío. Zonas de la 3 a la 8. Pasa el invierno sin protección en climas templados. La altura va de 30 a 60 centímetros. Su floración es interesante. La primera oleada llega en mayo y junio, luego se calma. Y aquí la mayoría de la gente simplemente espera, pero lo que hay que hacer es cortarla. Corte el arbusto a la mitad de su altura, justo después de la primera floración, y en 3 o 4 semanas comienza la segunda oleada. Luego vuelve a cortarla, y llega la tercera oleada. En una buena temporada se pueden lograr 3 o 4 oleadas de floración durante el verano. Esto no es teoría, es lo que hacen los jardineros que entienden cómo funciona la nepeta. Sobre los gatos, la nepeta contiene una sustancia llamada nepetalactona. Es justamente esa sustancia la que actúa sobre los felinos como estimulante, no en todos, sino en aproximadamente 2/3 de los gatos domésticos. En las personas no tiene ningún efecto, pero en las abejas funciona muy bien. Si tiene una huerta cerca de un cantero de nepeta, la polinización va a mejorar. La quinta es la salvia de bosque. La salvia en el jardín es color y aroma al mismo tiempo. Espigas violeta azuladas de flores, de 40 a 80 centímetros de altura, con hojas de aroma intenso y especiado. Florece de mayo a agosto. Zonas de la 4 a la 8. El nombre latino del género, salvia, viene de la palabra salvare, que significa salvar o curar. Las salvias es una de las pocas plantas que se ha usado como medicina, especia y planta ornamental al mismo tiempo, sin interrupción, durante más de 2000 años. Eso no pasa muy a menudo. Sus condiciones son simples: sol, tierra seca, sin encharcar. Después de la primera oleada de floración, corte los tallos y soltará una segunda. Tolera bien el aire de la ciudad y el calor. Es una de las mejores plantas melíferas de los jardines europeos. La sexta es la rudbeckia. Las rudbeckias son margaritas amarillas con el centro oscuro. Altura de 60 a 90 centímetros. Florece de julio a octubre. Zonas de la 3 a la 9. Es una de las más resistentes al frío de esta lista. Recibió su nombre en honor al botánico sueco Olof Rudbeck, padre y maestro de Carl Linneo, lo cual es curioso en sí mismo. Linneo fue uno de los científicos más famosos de su época y le dio el nombre de la planta a su maestro, no a sí mismo. La rudbeckia es prácticamente la perenne más fácil de cuidar que existe. Crece en cualquier tipo de suelo. En sequía no muere, simplemente deja de florecer y espera la lluvia. Lo único que realmente necesita es dividir el arbusto cada 3 o 4 años. Sin eso, el arbusto viejo va perdiendo fuerza poco a poco y florece peor. Hay algo que se hace mal con frecuencia: cortar la rudbeckia al ras del suelo antes del invierno. Mejor no hacerlo. Deje los tallos con las cabezas de semillas, son decorativos bajo la escarcha y la nieve, y los pájaros se alimentan de ellos de octubre a febrero. Corte en primavera, cuando aparezcan los brotes nuevos. La séptima es la gaillardia. La gaillardia tiene 2 colores, centro rojo y puntas de pétalos amarillas. Es muy vistosa, muy luminosa. Altura de 30 a 70 centímetros. Zonas de la 3 a la 8. En cuanto a duración de floración, es la campeona de esta lista. Con un cuidado regular florece de junio a octubre, es decir, 5 meses. ¿Por qué tanto tiempo? Porque sigue floreciendo hasta que forma semillas maduras. Si retira las flores marchitas, evita que las semillas maduren y la planta sigue produciendo flores nuevas. Esto se llama estimular la refloración, y con la gaillardia funciona mejor que con la mayoría de las otras plantas. Su cuidado tiene un punto específico: no tolera la tierra húmeda. En suelo pesado y húmedo se pudre durante el primer invierno. Un buen drenaje es indispensable. En cambio, en tierra pobre, seca y arenosa crece de maravilla. Divide el arbusto cada 2 o 3 años. La octava es el sedum o siempreviva. La siempreviva es una suculenta, es decir, una planta que guarda agua en sus hojas. Pero no es de tipo tropical, sino de las nuestras. Resiste el frío hasta la zona 3, es decir, soporta los inviernos de Siberia. Sus hojas son carnosas, jugosas, de un verde grisáceo.
Las flores son umbelas planas de color rosado o blanco. La altura va de 30 a 60 centímetros. Florece de agosto a octubre. Esto significa que cuando la mayoría de las plantas de su jardín ya están terminando, la siempreviva apenas está entrando en su mejor momento. En octubre, cuando todo alrededor se vuelve marrón, ella sigue rosada. Y las inflorescencias secas son decorativas durante todo el invierno. No las corte hasta la primavera. Sostienen bonito la nieve y sirven de alimento para los pájaros. Cuidados: sol, tierra seca, riego escaso o ninguno. Se las arregla sola. Un detalle: los arbustos jóvenes de siempreviva, durante el primer año después de plantarlos, conviene regarlos de vez en cuando, hasta que el sistema de raíces se forme. Después ya se puede olvidar el riego por completo. Hay que dividir el arbusto cada 5 o 6 años. Con el tiempo se expande y el centro empieza a quedar vacío. Lo divide, lo replanta y vuelve a ser un arbusto exuberante y compacto. Si quiere un jardín de floración tardía, la siempreviva es indispensable. Colóquela al frente del cantero. Es baja, prolija y, lo más importante, florece justo cuando todo lo demás ya terminó. La novena es la astilbe. Aquí hay que hacer una pausa, porque la astilbe es la única de esta lista que no le gusta el sol. Las otras 14 quieren sol o al menos media sombra. La astilbe quiere sombra. Sombra de verdad, bajo los árboles, junto a una pared orientada al norte, en el fondo del jardín, donde el sol llega solo temprano en la mañana. En un lugar soleado va a crecer, pero las hojas se quemarán y la floración será débil. En la sombra, produce panículas exuberantes de 40 a 120 centímetros de altura, desde blanco puro hasta rojo oscuro. Florece de junio a agosto, zonas de la 3 a la 8. En la naturaleza, la astilbe crecía a orillas de ríos de montaña en China y Japón, con humedad constante y luz filtrada a través de las copas de los árboles. Esas son sus condiciones ideales. Necesita riego regular, en época de calor todos los días. En el mismo lugar puede crecer sin trasplante por más de 20 años. Hay que dividirla cada 5 o 6 años, y volverá a florecer con la misma fuerza que antes. La 10ª es el hemerocallis, o lirio de día. El hemerocallis es probablemente la flor más enigmática de nuestra lista. Su nombre en latín, hemerocallis, viene de 2 palabras griegas: hemera, día, y kallos, belleza, belleza de un día, porque cada flor individual vive exactamente un día. Se abre al amanecer y al atardecer se cierra para siempre. Pero así es como está construida esta planta. En un solo tallo hay de 15 a 40 capullos. Se abren de uno en uno cada día. En total, un tallo florece durante varias semanas, y en un arbusto adulto hay varios tallos. Y si combina variedades con distintas épocas de floración, las tempranas florecen en junio y las tardías en agosto, sus hemerocallis van a florecer casi 3 meses seguidos. Altura de 40 a 100 centímetros. Zonas de la 3 a la 9. En los foros de jardinería, la pregunta más frecuente sobre el hemerocallis es: crece desde hace 5 años, y este año no floreció en absoluto. Y la respuesta casi siempre es la misma: o ya es momento de dividir el arbusto, o le falta fósforo y potasio. El hemerocallis, sin dividirse, agota poco a poco la tierra a su alrededor. Después de 5 o 6 años hay que desenterrarlo, dividirlo y replantarlo, o bien abonarlo bien con un fertilizante de potasio y fósforo, y regarlo no con frecuencia sino en profundidad. Una vez por semana, con 10 a 15 litros por arbusto. El riego superficial diario produce raíces superficiales y débiles, no una floración fuerte. Otro detalle que no todos conocen: si el arbusto de hemerocallis se ha expandido y la tierra a su alrededor ya deja ver las raíces, agregue tierra y cubra las raíces. Las raíces expuestas significan menos floración y peor resistencia al invierno. Y por cierto, los hemerocallis son comestibles. En China sus flores se usan en la cocina desde hace más de 3000 años. Se agregan a las sopas, se cocinan al vapor, se secan. Así que si el arbusto ha crecido tanto que ya no sabe qué hacer con él, eso no es un problema, es un bono. La 11ª es el clavel de jardín. El clavel de jardín no es el mismo clavel que se regala el Día de la Mujer. Esta es una perenne de 15 a 60 centímetros de altura, con pétalos festoneados y un aroma especiado intenso. Florece de junio a octubre, zonas de la 3 a la 9. Carl Linneo le dio a este género el nombre de dianthus, que en griego significa literalmente flor de Zeus. Se han encontrado representaciones de claveles en artefactos de más de 2000 años de antigüedad. Es una de las plantas ornamentales cultivadas durante más tiempo en la historia. Condiciones: sol, buen drenaje. Al clavel no le gusta la tierra ácida. Si tiene turba o restos de coníferas, agregue al plantar harina de dolomita o cal. En tierra neutra o levemente alcalina, los arbustos adultos casi no necesitan riego en climas templados.
Corte las flores marchitas y aparecerán otras nuevas hasta las primeras heladas. La 12ª es la coreopsis. La coreopsis son florecitas amarillas o de 2 colores sobre tallos delgados y largos que se mecen constantemente con el viento. Altura de 20 a 60 centímetros. Florece de junio a octubre. Zonas de la 4 a la 9. Su nombre significa parecido a una chinche. Los científicos la llamaron así por sus semillas, que vistas con lupa realmente recuerdan a un insecto. Las semillas tienen pequeñas proyecciones en forma de ala que se enganchan en el pelaje de los animales y así se dispersan por la zona. Aquí hay una paradoja con la coreopsis que sorprende a muchos. Si se la alimenta bien, florece peor. En tierra rica y abonada produce hojas en lugar de flores. Su ambiente natural son suelos pobres, secos y bien drenados. Plántela donde no crece nada más y se lo va a agradecer. Quitar regularmente las flores marchitas prolonga la floración varias semanas. La 13ª es la verónica. La verónica es uno de los géneros con más especies en climas templados. Más de 500 especies, desde alfombras diminutas de 3 centímetros de altura hasta perennes grandes de 1,20 m. Para nuestra lista interesan las especies altas, la verónica de hoja larga y el Veronicastrum virginiano. Sus espigas verticales de flores azules o violetas le dan altura y estructura al jardín. Florece de junio a agosto. Zonas de la 3 a la 8. El cuidado es casi nulo. Solo media sombra, riego moderado. Cada año el arbusto se vuelve más denso y más bonito. No necesita divisiones frecuentes. En el mismo lugar crece sin perder su belleza durante muchos años seguidos. La 14ª es la euchera. La euchera es la única planta de esta lista que se valora principalmente por sus hojas, no por sus flores. Sus hojas son decorativas durante toda la temporada, de abril a noviembre. Púrpuras, color caramelo, plateadas, verde lima. Y el tono cambia según la luz y la época del año. En verano las hojas se oscurecen, en otoño adquieren otros matices. Esto sucede porque la cantidad de pigmentos en la hoja realmente cambia por efecto de la luz ultravioleta. Florece entre mayo y julio, con florecitas pequeñas sobre tallos delgados, modestas pero elegantes. Altura de 20 a 40 centímetros. Zonas de la 3 a la 8. Carl Linneo describió y clasificó la euchera por primera vez en 1753. La nombró en honor a Johann Heinrich von Haucher, un botánico y médico alemán. Cuidados: media sombra, humedad moderada. Su característica principal es que con el tiempo, el rizoma de la euchera se eleva fuera de la tierra. Si las raíces quedan expuestas, agregue tierra o replante un poco más profundo. Sin esto, la planta se debilita. Y la 15ª es la milenrama. El nombre en latín de la milenrama es Achillea millefolium. Millefolium significa 1000 hojas. Mire una sola hoja. Está dividida en cientos de segmentos pequeños. Es una adaptación a la sequía, una gran superficie total para la fotosíntesis con una pérdida mínima de humedad. Según la leyenda, fue justamente con milenrama que Aquiles curaba las heridas de sus soldados en Troya. Estudios modernos demostraron que esto no es solo una bonita historia. La milenrama contiene una sustancia llamada aquileína, que efectivamente ayuda a detener el sangrado. A veces los mitos resultan más precisos de lo que parecen. Altura de 40 a 80 centímetros. Color blanco, amarillo, rosado o rojo, según la variedad. Las variedades blancas y amarillas son las especies originales, mientras que las rosadas y rojas son híbridos de cultivo. Son más decorativas, pero se expanden de forma un poco menos agresiva. Florece de junio a septiembre. Zonas de la 3 a la 9. El cuidado es prácticamente nulo. Crece sobre piedras, en pendientes, en arena, en grietas entre las baldosas. Lo único es que se extiende. Sus rizomas avanzan hacia los costados, y en 2 o 3 años el arbusto aparece donde usted no lo esperaba. Entierre una cinta de borde alrededor al plantarla, y se mantendrá en su lugar. Otra ventaja de la que poco se habla: la milenrama dura bien cortada. Corte un ramo y va a durar más en el jarrón que mayoría de las flores de jardín. Y las inflorescencias secas conservan su forma y color durante varios meses, una buena reserva para los arreglos de invierno. Y esas son las 15. Ahora, sobre el truco que prometí al principio. La mayoría de estas plantas dejan de florecer no porque estén cansadas, sino porque cumplieron su tarea, formaron semillas. En cuanto las semillas maduran, dentro de la planta se activa otro modo. Listo, la reproducción se cumplió y se puede descansar hasta el año siguiente. Pero si corta la flor marchita antes de que las semillas lleguen a madurar, la planta produce una flor nueva. Todavía no cumplió su tarea. Esto funciona con la equinácea, la gallardia, la coreopsis, la nepeta, la rudbeckia y el clavel. 6 de las 15 de nuestra lista. No se necesitan fertilizantes, ni productos, ni mucho esfuerzo.
Solo recorra el cantero con la tijera de podar una vez cada 1 o 2 semanas y corte todo lo que ya se haya marchitado. 2 horas al mes, y la floración de cada una de estas 6 plantas se prolonga varias semanas más. Esa es toda la diferencia entre un jardín que florece 2 meses y un jardín que florece 5. Si esto les fue útil, dejen un like. Ayuda al canal más de lo que parece. Escriban en los comentarios cuál de las 15 ya tienen en su jardín y de cuál escucharon hablar por primera vez hoy. Suscríbanse, vamos a seguir explorando el jardín.